habido dos acontecimientos diferentes y que esta vez iba a dar el otro acontecimiento. Amén. Entonces me gustaría que buscarais, si tenéis vuestra Biblia, por ahí cerca, me gustaría que buscarais en Mateo 26, 6. Mateo 26, 6, del 6 al 13. Me parece que es uno de los acontecimientos, bueno, hay muchos acontecimientos preciosos en la Biblia, pero a mí me gusta mucho este acontecimiento. Me gusta mucho y además es muy significativo y nos va a tocar mucho el corazón, porque faltaba muy poquito para que Jesús fuera entregado. Y esto yo me imagino que bueno, pues como Jesús lo sabía, estaba especialmente sensible. Y él estaba pues también luchando, ¿no?, con esto, ¿no? Porque hay un momento en la palabra donde dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él también tenía ahí su lucha. Cuando está orando en el monte Getsemaní, dice que su sudor eran como gotas de sangre, ¿no?, que salían. Esto le llaman una palabra, ahora mismo no me sé decir, no sé decir el nombre de esta palabra, pero dicen que esto ocurre solamente prácticamente en muy pocos casos, y es cuando hay un sufrimiento muy grande. O sea, él tenía un sufrimiento muy grande porque sabía lo que le venía, ¿no? Él cargaba sobre sí el pecado del mundo. No solamente es la crucifixión, que ya era un hecho. Perdona, pastora, pero no oyen. Vale, no pasa nada. Bueno, pues no era solamente el hecho en sí del dolor, ¿no?, que iba a pasar mucho dolor, y ya lo vemos, ¿no? La Biblia nos lo cuenta preciosamente, pero hay una película que es La Pasión de Cristo que prácticamente no podemos ni mirarla, porque nos relata, o sea, podemos ver el sufrimiento tan grande que pasó Jesús, ¿no? Todo lo que le hicieron, ¿no? Pero dejando a un lado esto, el dolor tan grande también era porque cargaba con el pecado del mundo, ¿no? Entonces, esto que os voy a relatar ahora, que es Jesús es ungido en Betania, pasa muy poquito antes de que sea entregado. Él ya está sabiendo que le queda poco, y dentro de poco va a ser entregado. Pero parece que también hay discernimiento espiritual en esta mujer, ¿no?, que derrama ese bote de alabastro, ¿no? Entonces, bueno, pues os he dado un poquito de tiempo para que buscarais Mateo 26, empezamos por el versículo 6. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vimos que anteriormente también era un Simón, pero era Simón el fariseo, este es Simón el leproso. Son dos acontecimientos diferentes. El otro será la mujer pecadora, y esta sabemos, ahora os lo voy a decir, pero sabemos que era María de Betania, ¿no? La hermana de Marta y de Lázaro. Lázaro ya había sido resucitado aquí, Lázaro ya había muerto y ya había sido resucitado. Entonces, os pongo un poquito en acontecimiento de todo. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. ¿Vemos las comparaciones? La otra vez fue derramado en sus pies, y esta vez ha sido derramado en su cabeza. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haber dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y es verdad, ¿no? Porque todas nos hemos enterado y todos nos hemos enterado los que conocemos al Señor, ¿verdad?, que de esta historia, ¿no? Vamos a ir detallándolo un poquito más. Dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio.
Ya vimos la otra vez que estos perfumes eran de gran precio, pero vamos a detallar que sabemos por Juan 12 que esta mujer era María, la hermana de Lázaro y Marta. María, la que se sentó a los pies de Jesús, María, la que escogió la buena parte. Vamos identificando quién es esta mujer, ¿verdad? También vamos a saber quién era Simón el leproso. Simón el leproso es una figura, ¿verdad?, que por lo que se ve es reconocida, ¿no? Pues por lo que se ve había sido leproso y ya no lo era, porque si lo hubiera sido, no podría ir nadie a cenar a su casa, ¿no? Ya sabéis que los leprosos pues tenían un estigma, que eran apartados del pueblo, ¿verdad? Tenían que ir con campanillas para que todo el mundo le escuchara si se acercaba, ¿no? Podía ser peligrosamente contagioso, entonces nadie quería estar cerca de un leproso. Entonces a él le llamaban Simón el leproso, pues porque a lo mejor había tenido esa enfermedad, pero ya no le tenía. Se cree, los teólogos creen que era uno de los 10 y se cree que era el que volvió a darle las gracias a Jesús. ¿Os acordáis? Uno de los 10 leprosos que sanó al Señor, y se cree que es el que le volvió a dar. Y como agradecimiento, me imagino, pues fue invitado a este convite, ¿no? En su casa, ¿no? Unos detalles que he buscado, que no los sabía la otra vez, pero ahora los he buscado un poquito más, ¿no? Y me parece muy interesante, es que los botes de alabastro, ¿verdad?, que contenían este perfume de gran precio, de nardo puro, eran botes que no tenían tapa. No tenían tapa. Si lo quería utilizar la persona, tenías que romperlo. Y entonces era utilizado, ¿no? Dice que era muy preciado para una mujer, sobre todo para una mujer soltera. Se cree que María era una mujer soltera, porque estos botes lo utilizaban el día de su boda, la noche de su boda, ¿no? También se veían estos botes que colgaban en el cuello de las mujeres. Dice que estaba conformado por un cuello como muy largo, sí lo he visto en películas a veces, como un cuello muy largo, y lo tenían colgado en el cuello, ¿no? Cuando ya lo querían utilizar, pues eran quebrados, ¿no? No era una cosa que podían utilizar una y otra vez, porque parece que era de un solo uso, o bueno, no sé. Pero era algo muy preciado para las mujeres solteras, porque lo utilizaban mucho en la noche de bodas. Bueno, aquí estamos viendo que dicen, ¿para qué este desperdicio? ¿Vosotros consideráis que es un desperdicio? Yo no lo considero, pero claro, aquí parece que específicamente fue Judas el que lo dijo, no sus discípulos en general, sino Judas, que bueno, pues que ya vemos el corazón que tenía Judas, ¿no? Pero dice que los discípulos critican esta muestra de amor y honra a Jesús, ¿no? O sea, debe de ser que en ese momento no están teniendo perdonad, no están teniendo ningún discernimiento, no se están dando cuenta de la muestra de amor y de honra que está teniendo esta mujer, no se están dando cuenta, ¿no? Y vemos cómo Jesús la defiende a María, ¿no? Como un ejemplo de mujer que está haciendo una gran obra y que está teniendo un discernimiento, porque, pues porque él dice, ¿no?, que para su sepultura, ¿no? Lo que ellos llaman un desperdicio, Jesús lo llama algo hermoso, ¿no? Bueno, dice, hay una reflexión aquí de Spurgeon, que dice, ¿hay algo ofrecido a Jesús que pueda considerarse como desperdiciado? ¿Tú puedes ofrecerle algo a Jesús que pueda considerarse que es un desperdicio? Nada, ¿verdad? Más bien parece que sería desperdiciado lo que no fuera ofrecido a él, ¿no? Y hay otra reflexión que dice, Judas no podía respirar libremente en medio de los olores del ungimiento y todo lo que representaba. Claro, cuando hay un ambiente, ¿verdad?, santo, Judas ya estaba maquinando su pecado. No podía respirar, ¿verdad?, ese olor de ungimiento. Y le dice, ¿no?, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí ya no me tendréis. Y es verdad, ¿no? Siempre tendréis pobres a los que hacer bien, siempre tendréis pobres a los que darle,
pero a mí no me vais a tener ya más, ¿no? Él ya estaba diciendo, ¿verdad?, lo que iba a pasar, aunque yo creo que a veces los discípulos no se estaban enterando mucho de lo que Jesús les estaba contando, ¿no? Jesús no dijo esto para desalentar la generosidad y el trato amable hacia los pobres, no. De hecho, sus palabras recientes sobre el juicio de las naciones justamente habían alentado a la bondad hacia los que están en necesidad. Jesús señaló de una manera extravagante la propia naturaleza de este momento en honor delicado a él, ¿no? La belleza del acto consistía en esto, en que todo es para Cristo, en que lo mejor tiene que ser dado para Cristo. Todos los que estaban en la casa podían percibir y disfrutar del perfume del precioso ungimiento, pero un ungimiento pues solo para Jesús. Aleluya. Y sigue diciendo: lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Incluso si ella no estaba entendiendo, porque puede ser que ella no estuviera entendiendo perfectamente el significado de lo que había hecho, el Señor, me imagino que se lo había mandado Dios, ¿verdad? Y ella había tenido ese impulso de hacerlo, pero a lo mejor no sabía del significado completo de lo que hizo. Pero el Señor en ese momento se lo está diciendo, ¿no? Ella le dio a Jesús el amor y la atención que merecía antes de su gran sufrimiento. Antes de ese gran sufrimiento tenía que ser ungido. Ella entendió mejor porque estaba en un lugar de mayor entendimiento, estando a los pies de Jesús. Estando a los pies de Jesús suceden cosas, hermanas. Estando a los pies de Jesús, Dios te habla. Aleluya. Estando a los pies de Jesús puedes tener discernimiento, puedes tener sueños donde Dios te hable, puedes tener profecía, puedes tener un acercamiento precioso, porque el acercamiento que tienes hacia Él es lo que te va a abrir ese velo espiritual que puedes tener. Muchas veces decimos, no vemos milagros, el Señor últimamente no me habla, el Señor no está conmigo, no me responde, ¿qué pasa? Lo siento como lejos. Pero recapacita dentro de ti y piensa, ¿estás a los pies de Jesús? ¿Estás sentada a los pies de Jesús? ¿Tienes una cercanía con Él? Yo esta mañana lo decía también en el canal, ¿no? Digo, qué cosa, ¿verdad? Que si personas que van a los cultos una vez a la semana, ¿no? Y el resto de la semana se dedican a lo mejor a sus cosas, ¿no? Es que es muy fácil irnos de los pies de Jesús. Es muy fácil levantarte a hacer las cosas, como a lo mejor le pasó a Marta, que se puso a atender los quehaceres de la casa, los quehaceres de tus hijos, los quehaceres de tu marido, los quehaceres de tu hogar. Es muy fácil porque hay que hacerlo. No va a venir nadie a que nos lo hagan. Pero qué fácil es. Y desatiendes totalmente. Te levantas de los pies de Jesús. Y al levantarte de los pies de Jesús, no es Él el que se separa de ti, eres tú el que se separa de Él. Tú te apartas, tú te alejas. Y cuando tú te apartas y te alejas de una persona, esa persona te tiene que chillar mucho para hablarte. Y a lo mejor estás tan lejos ya, porque desde el domingo no has ido al culto y no has mantenido una relación íntima con Él y ya estamos a miércoles o a jueves, que el Señor te tiene que chillar tanto que no escuchas, no puedes escuchar porque ya te has alejado mucho. Por eso qué bueno es, hermanas mías, mantenerse a los pies del Señor. Y qué bueno es constantemente estar en oración. Y qué bueno es constantemente escuchar oraciones de las hermanas y de los hermanos. Y qué bueno es escuchar alabanzas. Y qué bueno es escuchar predicaciones. Y qué bueno es leer la palabra. No te alejes, hermana mía. No te levantes de los pies de Jesús. No te levantes, porque a los pies de Jesús suceden cosas. Aleluya. Y a los pies de Jesús el Señor nos habla. Amén. Aleluya. Dice que los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos. Cada uno de estos habría sido cierto en el caso de Jesús. Sin embargo, él afirmó que ella lo ungió para su sepultura. Ella probablemente no sabía todo lo que su acto significaba cuando ungió al Señor para su sepultura. Las consecuencias del acto más simple hecho para Cristo pueden ser mucho más grandes de lo que nos creemos.
aleluya, en la sencillez de un impulso, de algo. Ay, es que no sé. Sí lo sabes. Es el Señor que te está diciendo, hazlo. Es el Señor que te está mandando. Ella mostró, por lo tanto, que había por lo menos un corazón en el mundo que sabía que nada era demasiado bueno para su Señor y que lo mejor de lo mejor debía ser entregado a Él. Eso es lo que mejor tenía en ese momento María. Ese bote de alabastro que dicen que había que trabajar incluso un año entero para poder comprarte un bote así, de alabastro, de nardo puro. La semana pasada os dije que no sé si conocíais los perfumes nicho. Los perfumes nicho son los perfumes mejores y más caros que hoy existen en el mercado. Pueden costarte 300, 500, 600 y 1.000 euros. Y dices tú, ¿1.000 euros un perfume? Pues sí, hermana mía, hay perfumes que valen 1.000 euros. Pues este perfume debía de ser un perfume nicho. Aleluya. Y hay aquí, ¿verdad?, otra reflexión que es de Trapp, que dice: el nombre de María ahora huele igual de dulce en toda la casa de Dios como alguna vez lo hizo en su ungimiento, mientras que el nombre de Judas se pudre y lo hará por toda la posteridad. Ya veíamos, ¿verdad?, el corazón de Judas, un corazón egoísta. Sí, él llevaba la bolsa y bueno, pues era el que llevaba la administración, era como una especie de tesorero, ¿no? Pero vemos que no lo hacía por eso, lo hacía por un egoísmo y porque más o menos pensábamos que ya hurtaba un poquito de la bolsa. Y dice, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Porque hizo una buena obra. Hizo algo que fue un discernimiento dado por Dios, ¿no? Lo que María hizo fue notable debido a su motivo, un corazón amoroso y puro. Fue notable en lo que fue hecho solo por Jesús y fue notable en que fue inusual y extraordinario. Fue inusual y extraordinario, porque fue algo que bueno, pues que ya vemos, ¿no?, que fue un poquito antes de la crucifixión del Señor, ¿no? Luego después ya sigue, ¿verdad?, el versículo que está en 14:16, que dice: Judas llega a un siniestro acuerdo con los líderes religiosos, que es cuando va, ¿verdad? Voy a leer solamente el primer versículo. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, os lo leo esto, que no tiene nada que ver ahora mismo con lo que yo quiero enfocar, ¿no?, del ungimiento de Jesús, pero os lo leo para que veáis el corazón que tenía Judas en el momento en el que María pues le está ungiendo, ¿no? Él solamente ve el dinero tirado, pero no ve más allá, porque no ve el significado de Jesús, no ve el significado de lo que va a pasar, no entiende y tiene un corazón pues en ese momento pues podrido, ¿verdad? Y perdido, ¿verdad? Y perdido para lo que va a hacer, ¿no? También me gustaría leeros, porque también va acorde con todo lo que estamos hablando, lo que pasa que está en otra cita bíblica, y está en Juan 12. Vamos a buscarlo, por favor, hermanas mías. Juan 12... Juan 12, creo que es el 1 y el 3, ¿no? Juan 12, del 1 y el 3. Nos está hablando de la misma historia, pero ahora lo está relatando Juan. En el otro lo estaba relatando Mateo, ¿verdad? Y en este lo está relatando Juan. Para que veas que la semana pasada era un relato diferente y estaba en Lucas 7:36. Veis que son diferentes citas, pero bueno, aquí hemos podido identificar a dos mujeres, ¿no? Una era la pecadora y otra era María de Betania. Juan 12. 6 días antes de la Pascua,
vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Aquí ya nos está dando, por eso conocemos todos estos datos, porque en diferentes citas el Señor nos está dando diferentes datos, ¿no? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, ya vemos, ¿no? Aquí. Marta está más ocupada a veces en servir, ¿verdad?, que en estar a los pies del Señor. Por eso hemos dicho antes, ¿no?, que María escogió la buena parte. Y eso no quiere decir que no haga falta servidores, ¿no? Los diáconos son servidores al servicio de la Iglesia, ¿verdad? Pero hay que saber en qué momento, ¿verdad?, servir y en qué momento sentarnos a los pies del Señor. No hay que dejar demasiado tiempo sin sentarnos a los pies del Señor. Yo siempre digo que las mujeres sabemos mucho, ¿verdad?, que en la casa estamos muy ocupadas, la cocina, la casa, la limpieza. Pero os voy a decir una cosa, y por experiencia todas lo sabemos. Hoy limpiamos y mañana está otra vez sucio. Cocinas y se lo comen y se queda la cocina sucia y mañana vuelve a estar sucio. O sea, quiero deciros que no nos afanemos por las cosas de este mundo. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero no nos afanemos. Lo más importante, hermanas mías, es estar a los pies del Señor. Porque, como hemos dicho antes, allí suceden cosas. Aleluya. Si quieres que Dios te hable, siéntate a los pies de la cruz. Aleluya. Si quieres que Dios te muestre algo, que tengas una cercanía, que el Señor te muestre cosas, siéntate a los pies de la cruz. Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estoy en el versículo 2 de Juan 12. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió. Aquí dice los pies, fíjate tú. En el otro dijo la cabeza. No sé el significado de esto, pero aquí dice los pies. Y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Es el mismo acontecimiento porque Judas es antes, ¿verdad?, de que sea entregado, pero y Judas va a decir lo mismo, o sea, es el mismo acontecimiento. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, él ya tenía hasta el precio. Sabía de precio este hombre. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Aquí ya nos está dando una explicación, ¿verdad? Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Aquí ya nos lo explica muy bien. Era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, aquí da una explicación un poquito más corta, ¿verdad? Déjala, pero sí coincide que dice, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Bueno, yo creo que vos todas lo sabéis, que cuando en la Biblia está la letra en roja en vez de en negra es porque son palabras de Jesús. Y aquí es Jesús mismo hablando, diciendo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Voy a leeros un poquito más el 9 en adelante para que entremos un poquito más en contexto. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Debe de ser que era el acontecimiento del siglo, por supuesto, un muerto que había resucitado después de 4 días. Hermanas, después de 4 días. Entonces los que fueron allí, ¿verdad?, no solamente fueron a ver a Jesús, sino fueron también a ver ese Lázaro que había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¡Guau! ¿Cómo molestaban los milagros de Jesús? ¿Cómo molestaban? Porque a causa de él,
muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Qué bueno, ¿eh? Era un testimonio vivo. Lázaro era un testimonio vivo de lo que podía hacer Jesús. Querían matar también a Lázaro para que nadie más supiera que había sido resucitado por el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que se intenta hacer con los testimonios. Se les intenta callar, se les intenta matar, se les intenta quitar del medio, porque al mundo no le interesa que conozcamos a Jesús. Leo un poquito más. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de lo que se había hecho. Bueno, y esto ya es parte de otra historia. Quería añadíroslo como contexto para que veáis, ¿no? Que en aquella casa había mucha gente, y no solamente era por Jesús, sino porque querían ver también a un Lázaro resucitado. Y porque después es cuando entra Jesús triunfal a Jerusalén, ¿no? Los que le apoyan y los que le reciben con ramas de palmera y diciéndole y clamándole Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, son los que luego les cogen para que lo maten. Son los que luego dicen soltar a Barrabás y que maten a Jesús. Amén. Así que esto tendría mucho que hablarse, lo que pasa que me salgo de la historia, ¿verdad? Me salgo de lo que yo quería contaros, que era María ungiendo a Jesús. Yo me imagino, ¿verdad? Me imagino ese bote, ¿verdad? Quebrado, ¿verdad? En uno dice los pies, en otro dice la cabeza. Pero bueno, me imagino ese olor tan fragante, ¿verdad?, que salió en esa habitación. Ese olor tan precioso, ese olor de buenas obras, de un amor que ella le tenía a Jesús. Y bueno, yo me imagino, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, cuando entremos en una habitación, entremos en un sitio, qué olor tenemos que exhalar, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que exhalar un olor a Jesús, un olor a Cristo, un olor a la cruz, ¿verdad? Un olor a las buenas obras, al arrepentimiento, al estar cerca de Dios, ¿no? Al cumplir sus mandamientos, al cumplir sus estatutos, a mujeres bondadosas, mujeres piadosas, mujeres clementes, mujeres que no son lisonjeras con la lengua, mujeres que no son dadas al vino, mujeres que son piadosas, mujeres que son sabias con su boca, que no hablan por hablar, que no hablan cosas que no deben de decir, ¿verdad? Tenemos que exhalar todo ese perfume para Cristo, ¿no? Y aparte, mujeres que tengan discernimiento divino, mujeres a las que Dios hable, y ya hemos visto que solamente nos va a hablar cuando estamos cerquita, que cuando estamos muy lejos, el Señor tiene que gritarnos mucho para hablarnos, y no le oímos porque nos embarcamos en el ruido de este mundo, nos embarcamos en un autobús pasa, un tren pasa, uno viene a contarte una cosa, un hijo viene a contarte otra, y nos alejamos. Cada cosa en su momento. Sí que es verdad que tendremos que atender las cosas de la casa, que tendremos que atender a los hijos, que tendremos que atender al marido, pero cada cosa en su tiempo, hermanas mías. El estar esta hora aquí escuchando la palabra, hermanas mías, es un ratito que estamos a los pies de Jesús, conociendo sus cosas, conociendo sus estatutos, conociendo sus mandamientos. Amén. Así que, bueno, pues hasta aquí ha llegado la palabra. Quería, ¿verdad?, seguir con... Esta era junta con la del mes pasado, pero para que no se alargara tanto, ¿verdad?, lo he hecho en dos. Amén. Y para que identifiquemos, ¿verdad?, estos dos relatos que están, ¿verdad?, identificados, estos dos relatos en varias citas bíblicas. Hemos leído Juan 12:1-3, Mateo 26:13, también está en Marcos 14:1-11, y lo que leímos la semana pasada en Lucas 7:36. Pero mira, hermanas mías, como no es muy tarde,
voy a ir a Marcos 14:1. Amén. Me permitís un minuto más, ¿verdad? Vamos a ir a Marcos 14:1, hermanas mías. Y así ya damos todos los textos del ungimiento, ¿ven? Vamos a ir a Marcos 14:1-11. Disculpadme, pero lo estoy buscando sobre la marcha, ¿vale? Venga, ya lo tengo. Marcos 14, del 1 al 11. Y vuelve a relatarnos la misma historia. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y podía haberse dado de comer a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, pues vemos que nos está relatando la misma historia, nos da también el dato en el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, aleluya, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Amén. Y hay una cosa que me llama también muchísimo la atención, ¿no? Que es cuando tú haces una buena obra, pero parece que hay alrededor gente que murmura contra ti y te critica por hacer esa buena obra. Y esto lo hemos visto en muchos acontecimientos, incluso en mucho de nuestras vidas. Así que no nos preocupemos, porque si esto le pasó, ¿verdad?, también a esta mujer que estaba tan cerca de Jesús, pues nos va a pasar a nosotros, ¿no? Que estaba ungiendo al propio Jesús, que estaba haciendo una buena obra y fue criticada en ese momento, pues ¿qué nos va a pasar a nosotros, no? Entonces, bueno, pues hasta aquí lo dejo. Amén. Ya hemos visto, ¿verdad?, estas 4 citas bíblicas, hemos visto, ¿verdad?, el ungimiento, que se trata, se piensa que son de 2 mujeres diferentes. Ya lo hemos visto, la mujer pecadora y María de Betania. Y bueno, pues a mí me parece precioso, la verdad, y que recordemos el perfume que tenemos que exhalar nosotros, ¿verdad?, que es un perfume de estar cerca de Jesús y de Cristo. Amén. Bendiciones.